Estoy con ustedes todos los días. Tiene por subtítulo La presencia eucarística de Cristo en el mundo. Y la cita bíblica básica de Mateo 28:20 dice: He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era. Esta traducción no es la más correcta, aunque así dice en la Biblia de Jerusalén y en otras. Pero cuando vamos a la Biblia en latín, la Vulgata, no dice fin del mundo, sino dice consumación in seculi. La traducción correcta es fin de la era, fin de un tiempo, consumación del siglo. Eso está mejor explicado el día de mañana, pero el fin del mundo como tal no existe en la Biblia. Quiero decir, como que la tierra se acaba, desaparece. Jesús dice bien claro que Él hace todo nuevo. Él viene a hacer cielo nuevo y tierra nueva. O sea, Jesús restaura la tierra, no la acaba, no la destruye. Pero sí se puede entender como fin del mundo presente. O sea, fin del mundo bajo el reinado de Satanás. Fin del mundo presente, del mundo actual. ¿Y qué viene después del mundo presente? Lo que decimos en el credo niceno. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Es decir, un mundo renovado, un mundo restaurado por Cristo en su segunda venida. Esta es la cita bíblica que les mencionaba en la charla de la mañana, lo que dice Jesús cuando está ascendiendo en el Monte de los Olivos, ¿no? Lo ven cómo se va y termina diciendo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo entendemos mejor gracias a la charla de la mañana, porque María le explicó a la monja Sor María Jesús de Ágreda que puede decir en presente: yo estoy, el mismo día que se va, porque ya hay un sagrario en el mundo donde él se quedó eucarísticamente y ese sagrario es la Santísima Virgen María. Entonces, esta charla es para defender la Eucaristía. Obviamente todos la conocemos, todos somos católicos, pero hay cosas que nos conviene recordar y refrescar, porque la Eucaristía está siendo muy atacada y de muchas maneras. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en defensores de la Eucaristía, porque eso es defender a Dios, es defender a Cristo. Y no solo defender la Eucaristía, sino defender la fe en la presencia real que se ha ido perdiendo. Hay muchos católicos que ya no creen que la presencia de Dios en la Eucaristía es real. Inclusive, parece que hay sacerdotes también, lamentablemente en el mundo, que ya ni siquiera creen en la transubstanciación, lo cual es más grave todavía. Porque un sacerdote, pues, que no cree en eso, cuánta gente puede arrastrar al error, ¿no? Entonces es bueno recordar para hacernos defensores de la presencia real y defensores de la comunión solamente en la boca y de rodillas, que es como se debe hacer y como se hizo en la iglesia por siempre. El invento moderno, modernista, de comulgar en la mano es obra de Satanás, es invento humano y nosotros no debemos participar de eso. Pero para entender que está mal y que no debemos hacerlo es esta charla, esta presentación. Entonces comencemos por lo básico. ¿Qué es lo básico, lo más elemental punto de partida para entender este misterio? Obviamente es la Biblia, pero tenemos no solamente en la doctrina católica, no solo tenemos la Escritura. ¿Cuáles son las otras dos patas de la mesa? La mesa de tres patas de la doctrina católica son la revelación pública, la Biblia, la tradición y el magisterio. Es decir, nosotros tenemos, la doctrina católica tiene esas tres bases. Y el resumen de la doctrina católica está en ese maravilloso libro, lamentablemente tampoco conocido, tampoco leído por nosotros los católicos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que hay que tener, hay que leer, hay que haberlo leído al menos una vez. A mí me impresionó mucho leyendo los mensajes de Bernabé, de la Preciosísima Sangre, ese mensaje donde Jesús nos dice: hijos míos, tengan su catecismo, léanlo. Todo católico tiene que haberlo leído al menos una vez, el catecismo completo, que está vigente, el de Juan Pablo II, en el cual tiene mucho trabajo y mucho que ver también Joseph Ratzinger, cuando todavía no era Benedicto XVI. O sea, son como los dos principales autores del catecismo actual. Pero además recordemos que un catecismo no deroga al anterior. Un catecismo tiene todo lo de los anteriores y le agrega cosas nuevas. Entonces digamos que el catecismo de Juan Pablo II con Joseph Ratzinger es un compendio de todos los catecismos y de toda la doctrina católica de 2000 años. O sea, es un libro valiosísimo.
Y yo a veces me doy cuenta en los grupos de WhatsApp y de Telegram, discusiones de católicos de cosas tan básicas que se resuelven con el catecismo. Discusiones de que si se hace presente o no, de que si está aquí, de que no, de que se puede hacer esto, no se puede hacer esto, y comienzan a opinar opiniones de opiniones sobre opiniones, porque las opiniones no siempre nos llevan a la verdad. Las opiniones son respetables, todas las opiniones son respetables, pero no siempre que se opina se está en la verdad. La verdad está en la doctrina católica. Biblia, tradición y magisterio. La respuesta a las discusiones católicas de hoy en día, casi siempre la respuesta está en el catecismo. El problema es que no lo leemos, que no lo tenemos, o si lo tenemos es de adorno en la biblioteca. Es un libro valiosísimo que no le hemos sabido valorar lo suficiente, el catecismo. Dice el 1357 que Cristo en la Eucaristía se hace real y misteriosamente presente. O sea, sí es el cuerpo y la sangre de Cristo, gracias a los milagros eucarísticos y a la humildad de Dios que se ha dejado poner bajo el microscopio. Hemos visto que el pan consagrado ya no es pan, es células de corazón y además vivo y late. En la Eucaristía esas células están vivas y latiendo. Eso no tiene explicación médica. Si tú le sacas a alguien un pedacito del corazón para hacer una biopsia, una muestra, lo que sea, después de que la sacas al ratito, esas células de corazón ya están muertas. ¿Cómo es posible que unas células de corazón que laten debajo del microscopio, vivas y laten de amor por el hombre? Es una presencia real. Dice el 1364 el Catecismo, cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de la redención. Eso es muy importante y esto refuta errores protestantes, ¿no? Porque la obra de la redención no es algo que ocurrió en el Calvario y ya, se acabó. No, la obra de la redención se lleva a cabo nuevamente en cada Santa Misa. Se renueva. Solo que como explica la doctrina católica y los santos, en el Calvario fue un sacrificio cruento y en la Santa Misa es incruento. Pero sigue siendo sacrificio y sigue ocurriendo el mismo misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo vuelve a entregar en cada Santa Misa su cuerpo y su sangre. Vuelve a entregarla. ¿Qué misterio? Es decir, la redención no es algo que ocurrió en el Calvario. Inició en el Calvario y se perpetúa a lo largo del tiempo en cada Santa Misa. Entonces, ¿cómo hago yo para salvarme? No es como dicen los protestantes, que Cristo ya murió por mí y ya yo creo en Él, ya soy salvo. No. Para que la obra de la redención que inició en el Calvario tenga fruto en mí, yo tengo que ir a la Santa Misa y tengo que comulgar. Para que así la redención aplique en mí y me dé la vida eterna. Entonces no se trata solo de creer. No es solo creer, como dicen los protestantes. No, porque Jesús dice en Juan 6, en verdad os digo, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, si Él murió en el Calvario por ti y tú no vas a misa y no comulgas, no tienes vida, no te vas a salvar. Entonces, por eso es que es importante entender que la misa es un sacrificio y en ese sacrificio se vuelve a realizar la redención en cada Santa Misa. Por eso es que es una obligación. Dios nos cansó, Dios no nos manda como obligación, como mandamiento, santificar las fiestas y ir a misa y comulgar, porque quiera usar nuestro tiempo de descanso el domingo para ir a misa cuando podemos hacer otras cosas. No es un mandamiento porque Dios quiera ser imponedor. Es un mandamiento porque sabe que sin eso no nos salvamos. Sin la misa no nos salvamos. Sin comulgar el cuerpo de Cristo no nos salvamos. Por eso es que Juan 6 se le pone a leer un protestante y no te lo pueden interpretar, no lo entienden. Tartamudean, se enredan y no terminan de entender, porque no, es muy claro Juan 6. Si no comes mi cuerpo y no bebes mi sangre, no tienes vida. No tienes vida, o sea, estás muerto. Aunque Él haya dado la vida por ti, si no comulgas, no tienes vida. Y la palabra de Dios no se puede equivocar. Dios no se puede equivocar. Entonces, la misa es un sacrificio y ese sacrificio renueva, no rememora, no es solo un recordatorio, empiezan los protestantes. El sacrificio de la misa renueva el sacrificio de Cristo, lo renueva y lo hace presente.
O sea que en cada misa la obra de la redención se vuelve a llevar a cabo, queda perpetuado en la Santa Misa. 1366 del Catecismo. La Eucaristía es pues un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. O sea, la Eucaristía es un sacrificio. Y en ese sacrificio se aplica el fruto. Es decir, que sin la misa, el fruto de la redención queda sin efecto en cuanto a ti. O sea que Él hizo esto para salvarte y tú igual te condenas. ¿Por qué? Porque no haces que el fruto de este sacrificio aplique a ti. Para que aplique a ti tienes que ir a la misa y tienes que comulgar. A mí me encanta este libro de un cardenal, se llama Albert Van Hoye. El libro se llama La Misa, Vida Ofrecida. Dice así un fragmento: en la Eucaristía Jesús habla a través de los siglos, a través de todos los países. Y no solo habla, sino que también reúne a todos los pueblos en su cuerpo para ponerlos en unión con Dios y en unión entre ellos. La Eucaristía que hace presente el sacrificio de Cristo es el foco de luz que lo ilumina todo. Miren qué hermoso. En la Eucaristía dice que Cristo reúne a todos los pueblos, los hace uno entre ellos y los hace uno consigo mismo. Qué hermoso. Leía una homilía de un sacerdote bellísima que decía que, y esto también algún santo lo ha dicho, cuando yo como, yo asimilo lo que estoy comiendo. De hecho, yo físicamente, ¿qué soy? Físicamente, mi cuerpo es la suma de todas las gallinas, pollos, chanchos, vacas que me he comido. Claro, digamos, ¿de dónde salieron estas células? De las proteínas que me comí. Entonces, lo que yo como, yo lo asumo, lo asimilo y lo hago parte de mí. El misterio de la Eucaristía es más hermoso, porque cuando yo comulgo, es Él que me asimila en Él. ¿Ven qué hermoso? O sea, yo comulgo, y al yo comulgar, Cristo me asimila en Él, me une a Él. Pero no solo yo, sino todos los que comulgan. Entonces, todos los que comulgan van haciéndose uno entre ellos y uno con Cristo. Entonces, miren, yo comulgando me hago uno con Cristo. ¿Y qué hizo Jesús? Después de que muere, resucita. ¿Y después de que resucita, qué hace? Asciende al cielo, ¿verdad? Entonces, si yo soy uno con Cristo, Él resucita conmigo. Él asciende conmigo, porque yo me hice uno con Él. ¡Qué maravilla! O sea, estamos llamados a ser uno con Él para disfrutar con Él su resurrección, su ascensión y su gloria eterna. Entonces, lo que ves y lo que realmente sucede. Si entendemos que la misa es un sacrificio, tenemos que verlo con la óptica que lo ven los buenos sacerdotes, con la óptica que lo veía el Santo Cura de Ors, con la óptica con la que lo veía el Padre Pío. O sea, el Padre Pío sentía que él subía al Calvario a celebrar la misa, que subía al Calvario, o sea, que participa, que se mentaliza un sacerdote de que se llega al Calvario para presenciar, participar del sacrificio de Cristo. Junto a María, junto a Juan, junto a María Magdalena, a la otra María. O sea, se llega al Calvario. Por eso es que no podemos convertir la misa en un show. Por eso es que no está bien aplaudir, brincar, ni guitarra eléctrica, batería. Porque nadie de nosotros se le ocurriría llegar al Calvario con cantos y aplausos, palmoteo. ¿Cómo es posible? Si estás viendo a Cristo morir en la cruz, ¿cómo vas a convertir eso en un show? Eso es porque nuestra misa se ha ido protestantizando con el tiempo. Recuérdense que yo lo dije en la mañana, cuando Jesús le dice a Bernabé, ¿cuáles son los tres principales enemigos de la fe católica? Protestantismo, masonería y comunismo. Entonces, nuestra iglesia está invadida por esos errores, por esas ideologías. Entonces, ¿qué hacen esos invasores, esos enemigos? Pues llevarnos hacia allá, hacia protestantizar la misa, ¿no? Hacia alterar todo. Entonces, una vez le preguntaron al Padre Pío si estaba bien aplaudir en la Santa Misa. Y él responde con una ironía, él tenía su carácter, ¿no? Y él responde, sí, está muy bien aplaudir en la misa, sí. Aquí en el Calvario aplaudían los verdugos y los demonios. O sea, lo que está diciendo es indirectamente, con esa ironía, que si tú te pones a aplaudir en la Santa Misa, estás haciendo lo mismo que hacían los demonios y los verdugos, que es lo que celebraban, estamos a punto de matar al Hijo de Dios. O sea, no puedes sumarte a
a ese insulto. O sea, Jesús está desangrándose, la madre está rota de dolor y está llorando. Y tú vas a llegar a... No puedes, eso no tiene sentido. Lo explican los santos. Y además es muy bonito ver películas como El Gran Milagro, basada en las visiones a Catalina Rivas, porque uno valora más la misa, entendiendo lo que ahí sucede. Es decir, ahí están unidas los tres iglesias, triunfante, purgante y militante. O sea, el cielo y la tierra están unidos en el momento de la misa. Hay una liturgia celeste y una liturgia terrestre, que en la Santa Misa trabajan unidas, cielo y tierra y purgatorio juntos. Ahí llega la Virgen, ella está en cada misa presente. Los ángeles se postran, eso se ve en la película El Gran Milagro, si no la han visto, por favor, véanla. Cuando viene la consagración, todos los ángeles de la guarda, de todos los que están ahí en la misa, llegan todos y se ponen así alrededor del altar para adorar a Dios en el momento de la consagración desde que se hace presente. Claro que no lo vamos a ver los ángeles con los ojos del cuerpo, pero si entendemos que están ahí, cerramos los ojos y entendemos lo que está ocurriendo ahí. Es demasiado grande. Y ahí están las almas del purgatorio viendo esa misa y está el cielo entero viendo esa misa. O sea, tenemos que entender la misa lo que es y aprender a valorarla como lo que es. No podemos permitirle que se convierta en un rito protestante, en un show de entretenimiento. Entonces, si la música es más duro, más entretenida, está más alegre, voy a estar porque me entretengo más. Para entretenerse, tiene cine, teatro, televisión, ve a jugar dominó con los amigos, ve al casino, lo que tú quieras. A la misa no vamos a entretenernos, vamos a darle un culto a Dios. Vamos a adorar a Dios y hacer que el sacrificio de la cruz tenga fruto en mí. Esa mentalidad de que voy a esta porque es más entretenida, es más chévere, tiene mejor música, es una mentalidad de mundo. O sea, no podemos entender la misa de esa óptica. Por eso es bueno ver estas películas o escuchar a los santos. Y por eso es bueno volver a la tradición. Por eso es que el Padre nos va a celebrar la misa tradicional, la misa tridentina. No porque no sea válida la Novus Ordo, claro que son válidas las dos, pero es que la misa tradicional, que es la celebrada al Santo Cura de Ars o el Padre Pío, nos permite entender mejor el misterio del sacrificio, es decir, de que llegamos al Calvario a participar de la entrega del Hijo de Dios por nuestra salvación. Nos ayuda a vivir más ese misterio y además es un culto más agradable a Dios. Por eso es que se celebra ad orientem, o sea, de cara a Dios, todo el sacerdote y el pueblo de cara a Dios, dándole gloria a Dios. Pues, ¿qué hace? Al voltear el sacerdote, eso comienza a protestantizarla. Es como decir, ahora el centro de la misa ya no es Dios, ¿no? Ya no es Dios. Ahora el centro es el hombre. Ahora es una cosa que hacemos entre nosotros. Entonces Dios queda como de espalda, ¿no? Y además que en la misa están las dos dimensiones. La dimensión horizontal, pero la más importante es la dimensión vertical. Las dos tienen que estar ahí. En el culto, cuando se ha ido deteriorando, se ha ido protestantizando, es como que se va eliminando un poco la dirección vertical y nos concentramos solo en la horizontal. La fraternidad, todos somos hermanos, todos somos un solo, todos vengan, todos un abrazo de hermanos. Eso está muy bien, pero no puedes quitar la dimensión vertical, porque al final la misa es un culto a Dios y es el Dios entregándose por el hombre. Entonces, repito, aunque la misa Novus Ordo es válida y se hace presente a Cristo, la transición funciona, nos ayuda más a vivir la misa tradicional, a sentirla, a darle un culto verdaderamente agradable a Dios. A mí me gustan mucho las citas que nos ayudan a entender cómo es la liturgia celeste, cómo es la debida adoración que se le da a Dios en el cielo. Porque cuando entendemos con la Biblia cómo es la adoración de Dios en el cielo, entendemos lo mal que lo estamos haciendo nosotros los hombres en la tierra. Porque lo estamos haciendo mal. Se nos olvida que el centro es Dios y que le debemos adoración, culto, idolatría, no porque Dios sea narcisista, sino porque en ese culto y en esa adoración está finalmente nuestra felicidad eterna y nuestra salvación. O sea, el que sale beneficiado de adorar a Dios no es Dios. ¿Saben quién es? Es el hombre. El que sale beneficiado de amar a Dios sobre todas las cosas es el hombre. O sea, Dios no nos los pide porque Él necesite ser adorado, sino porque en ese culto de idolatría, en esa adoración, en ese amor a Dios, el hombre encuentra su camino, su vocación, su felicidad eterna y su salvación.
Entonces, ¿cómo es la adoración de Dios en el cielo? Entonces, comencemos con esta de Isaías, que es una belleza. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso, elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par de alas se cubría el rostro, la faz. Con otro par se cubrían los pies y con otro par de alas aleteaban. O sea, con 2 se tapan la faz, con 2 se tapan los pies y con las otras 2 aleteaban. Y gritaban el uno al otro, aquí están los 2 serafines, se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban y la casa se llenó de humo. Esto no se puede representar gráficamente, obviamente, pero bueno, como nuestra mente es muy visual, pues siempre ver algún dibujito pues ayuda un poquito a medio tratar de entender o mentalizar lo que está ocurriendo. Pero en resumen es así. Ante la presencia de Dios hay 2 seres puros, sin mancha, sin pecado, angélicos, en postración, perdón, mostrándole a Dios su adoración, su sumisión, su entrega, su respeto, su temor en el sentido de respeto y no de miedo, cubriéndose, como diciéndose indignos, el rostro y los pies, y dándole un culto a Dios. Y uno dice, bueno, así es en el cielo, ¿no? Y estos seres, estos serafines, no tienen mancha, no tienen pecado. Y están dándole un culto a Dios hermosísimo, ¿no? Y nosotros, que si somos seres manchados y pecadores, no le damos ni la 4ª parte del culto que le dan estos seres sin mancha, estos seres sin pecado. O sea, lo que nos ayuda a ver el cómo es en el cielo el culto a Dios, nos da una medida de cuán mal lo hacemos nosotros, porque muchas veces entramos al templo y ni siquiera saludamos al Señor que está ahí en el sagrario, ¿no? Entramos hablando, viendo el celular o conversando con el de al lado, nos sentamos, comienza la misa, pero cuando uno entra al templo, si está el sagrario, y Jesús está en el sagrario, lo primero que tenemos conciencia es que estamos entrando ante un recinto donde está Cristo, donde está Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y su gloria llena ese templo. Y que no lo veamos con los ojos no significa que no podamos comprender, al menos con la fe, el misterio de lo que se está viviendo. Se nos olvida, es que el modernismo y también todo lo que el demonio ha hecho para que perdamos la fe y la sensibilidad a la misa, al templo, a la Eucaristía, nos ha hecho perder esa sensibilidad, ese temor de Dios de lo que ocurre en la misa, pero no solamente de la presencia real, de quién está ahí. Porque si estamos entrando a un recinto donde está el presidente, donde está la reina, el rey de España, la reina de Suecia, lo que sea, pues uno entraría con reverencia, con respeto, ¿no? Me acuerdo de esa película donde vi que le estaban explicando a alguien que iba a saludar a la reina de Inglaterra, cuando estaba viva, cómo tenía que presentársele al llegar, al salir. Al salir tiene que retroceder así, cruza la puerta y después sale. O sea, que no puede darle la espalda a la reina y después salir, sino que tiene que salir así. Y te dan el protocolo de cómo entrar a saludar a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra es una mujer como cualquier otra. Que tenga más que tenga más plata o que tenga más cargo, más dignidad, lo que sea, es un ser humano igualito. Y ese es el protocolo para saludar a una mujer cualquiera, solo que nació reina. Y no nos deberían dar el protocolo de entrar a la iglesia a nosotros entonces, porque el que está ahí sí es el rey de reyes y señor de señores, y no solo el rey de la tierra, es el rey del universo. Pero hemos perdido la sensibilidad de quién está ahí. Hemos perdido Yo creo que también deberíamos entrar a la iglesia así y deberíamos salir así. Una santa decía, no me acuerdo cuál, que si entendiéramos quién está ahí, entraríamos de rodillas, de rodillas. O sea, hemos perdido la sensibilidad y eso ha sido planificado además, que eso es lo más duro, lo más triste, ¿no? Ha sido planificado para que le vayamos perdiendo poco a poco el respeto a Dios y al final es un ataque contra la Eucaristía. Es para que la gente termine dudando de si está o no presente, o tal vez creo que está presente, pero no me mueve a la devoción, a la fe, porque le he perdido el respeto a Dios. Siento como que es uno igual a mí, ¿no? Es lo mismo. Ya, sí, ya.
sea, como que hemos perdido la dimensión de la divinidad, ¿no? Dios se hace humilde, se hace uno conmigo, pero no para que yo abuse de esa humildad y de esa amistad de Dios y le pierda el respeto de lo que es realmente, que es Dios. Otro ejemplo está en Apocalipsis 5. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes, de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Y se decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo y de la tierra y debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían amén, y los ancianos se postraban para adorar. Repito, son cosas que no se pueden representar gráficamente, pero una representación pictórica siempre ayuda un poquito a la mente a entender. Pero en resumen, lo que está ocurriendo es, hay un trono y en el trono, ¿quién hay? El Cordero. Es el protagonista del Apocalipsis, aparece más de 30 veces. Muy interesante porque en criterio humano, ¿quién debería ser el que está en el trono, en el reino animal, digamos, como comparación? Pues el león o el elefante o qué sé yo, ¿no? El rey de los... No, el más humilde, el más inofensivo de los animales, el Cordero, que para poder vivir necesita su papá, su mamá y hasta un pastor que lo cuide. El animal que cuando lo matan no grita, no se queja, solo tiembla. Cuando le estás cortando, solamente hace así, ni se queja. O sea, el más indefenso y el más humilde, el más pequeño, el más de los animales, es el que en el Apocalipsis vemos en el trono. Y así se cumple el Magnífica. Dios humilla al soberbio y enaltece al humilde. Entonces, el ejemplo, la pedagogía divina de eso es muy poderosa. El que Dios pone encima es el más humilde, el más sumiso a la voluntad de Dios es el Hijo. No hay nadie más sumiso a la voluntad de Dios. Y después de él, María. Pero ese Cordero está siendo adorado de una manera hermosísima. Si lo analizamos con detalle, vemos que es impresionante. Se postran para adorar y le rinden culto al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, al Padre y al Hijo. Alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos. O sea, eso debe ser una cosa que nos imaginamos. Así es en el cielo, el culto a Dios. ¿Y cómo es en la tierra? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Se entra al templo sin saludar a Jesús. Se entra al templo sin la debida genuflexión. Los ángeles sí la hacen. Nosotros ya los hombres no, pero los ángeles sí se postran, sí se arrodillan. Se entra al templo distraído, pensando en otras cosas, inconscientes de que la gloria de Dios llena el lugar. O se atiende una llamada celular en el templo, a veces incluso durante la Santa Misa, o mientras en la homilía yo voy revisando el WhatsApp. O sea, la verdad, le hemos perdido el respeto a Dios, créanme. Antes ni siquiera, de la primera mitad del siglo XX, era pecado hablar en la misa. Pecado. Tenías que confesarte después. Tal vez pecado venial, pero era pecado hablar en misa. Y seguro que si hubieran habido celulares, no habían todavía en los años 50, pero seguro que hubiera sido pecado revisar el celular en misa, revisar el WhatsApp en misa. La gente se aburre que si la misa es larga, que si hay calor, que si tengo que ir a prisa a hacer otras cosas. Lo más terrible es cuando suena el celular y peor cuando se atiende. ¿Qué? ¿Que te lleve un pan? Sí, yo compro pan. Sí, mi amor, chao, hasta luego. O sea, uno dice, no puedo creer. ¿Por qué? Eso no lo harías si te invitaran a una cena real con el presidente o con el rey de España. No lo harías. Primero recibirías 7 veces el celular de que esté apagado antes de entrar en esa cena o ese almuerzo con el rey. Porque no quisieras pasar pena de que te suene tu celular frente a toda la realeza. Y si llegara a sonar porque se te olvidó, lo menos que harías es ir frente al rey de España. ¿Aló? Sí, llevo pan, chao. No lo harías. Pero sí lo hacemos en misa. Y el que está ahí no es mucho mayor que el rey de España. Claro que sí. O sea, en resumen, le hemos perdido el respeto a Dios. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues esforzarnos en corregir eso. Primero en nosotros y después dando ejemplo a los demás.